si tú tienes que mejorar la práctica o ir más allá de los estándares locales. Sí. Si ni siquiera aplicas los estándares locales, va a ser muy difícil y muy costoso. Algo que debe ser básico, que es lógico de tener una obra limpia, bien organizada, no se cumple. Entonces, si tú dices a tu cliente que quiere certificar por la imagen, que tiene que invertir ahí, no va a querer porque mi contratista o mi equipo no lo van a hacer, o va a ser muy caro, no lo quieren hacer. Lo que veo también que está faltando un poco en la experiencia de nuestra zona o nuestra región es cuando esas empresas llegan y quieren este servicio, no hay gente que lo hace. Digo, y nosotros hacemos el acompañamiento de la certificación, pero no construimos. Entonces, en muchos casos buscan sus proveedores de otros estados y lo llevan. Hola a todos, nuevamente en su podcast Lookout. Tenemos hoy al CEO and founder de Chuck Inc., Jonathan Laundrie, que nos visita. Bueno, ya llevas viviendo ¿cuántos años en Mérida? 6 años. 6 años en Mérida, canadiense de la parte de Quebec, que es un poquito la influencia francesa, por así decirlo. Uh-huh. Está aquí para platicarnos de todo lo que él ve como parte de los procesos LEED, diseño bioclimático en edificios, todo el cambio climático, esta serie de episodios que hemos estado hablando de temas, de todo lo que tenga que ver con el clima y con lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Jonathan, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Cristian, por tu invitación y por el tiempo que me da hoy para platicar. Siempre que hablamos de diseño bioclimático, últimamente todos nos dicen, no, es la eficiencia energética. Pero realmente tú te enfocas en la eficiencia energética, pero en los edificios. ¿Cómo se basa este diseño o qué tienes que ver? O darnos de verdad, porque la gente a veces estamos completamente perdidos y pensamos que vas a hablar de energías renovables o X o Y, ya sabes. Bueno, sí, es una muy buena pregunta y es la idea que muchos piensan, ¿no? De cuando es eficiencia energética, diseño pasivo, bioclimático, descarbonización, todas las palabras relacionadas a este tema del cambio climático se resuelve con paneles solares, ¿no? Sí. Eso sí ayuda demasiado, en particular en nuestra zona, por la cantidad de sol que hay. Puedes llegar a un 50-60% de tu consumo generado por paneles solares. Pero en realidad no es lo que se debería hacer primero. La idea del diseño bioclimático es de adaptarse a tu ambiente para aprovechar todo lo que tienes a tu alrededor. La frescura de la tierra, la vegetación que vas a tener a tu alrededor, los vientos, el sol. Después, una vez que ya estudiaste bien este tema, ¿cuál va a ser los materiales ideales para aprovechar estas mismas temperaturas o conservar el ambiente que tú quieres al interior de tus espacios? Y una vez que ya optimizaste este tema, sabes que vas a tener confort térmico, iluminación natural. Cuando digo confort térmico no vas a tener superficies muy calientes o muy frías, aún condicionando. No vas a tener transpiración de las superficies, mucha radiación. Y una vez que ya resolves eso y ya metes los sistemas activos, que son los paneles solares, que es activo, bueno, perdón, es pasivo, pero es una tecnología que tienes que invertir, no es de base en una casa o un edificio. Los materiales tienes que ponerlo porque tienes que cerrar otro espacio. Sí. Entonces, eso es algo que agregas una vez que ya hiciste tu diseño eficiente de selección de material, de distribución, y lo que nosotros nos gusta hacer o hacemos en Chuck Inc. es tomar esta idea, esos procesos, pero ponerle números, hacerle análisis anual de los consumos y de confort, de iluminación natural para todos los espacios, para todo el año, dar las métricas a los arquitectos en general y dar recomendaciones, iteramos hasta llegar al mejor punto. Y eso es sin poner equipos, sin poner paneles solares. Y la idea que nosotros tenemos con el diseño bioclimático es sí aprovechar el medio ambiente sin invertir en equipos y en energía renovable. Sí. O sea, cualquier elemento externo, ajá, ¿no? Y bajarlo, pero por ejemplo, sin consumo, sin conectar nada, sin inversión en tecnología, ¿no? La meta que tenemos nosotros es bajar eso al 50%. Entonces, ustedes analizan los datos de tal de un edificio en X lugar, ven qué días llueve, qué días hace más sol, qué días hace más viento, y en base a eso vas definiendo, por así decirlo, cómo vas a ahorrar energía en la primera etapa, sin contemplar ningún tipo de equipo que sea
para reducir el consumo, ¿no? Sí, sí, así es. Y lo que hacemos diferente que los arquitectos normalmente hacen de su propio lado es que no analizamos nada más un momento en el año o 2 o 4. Es un cálculo de todo el año. Entonces tú piensas, por ejemplo, voy a diseñarlo para bajar mi consumo en verano, ¿no? El verano, el mediodía. Y en realidad sí tiene un impacto, pero puede ser 5 o 10% en el anual. Entonces nosotros buscamos realmente las soluciones que en promedio anual o en el total anual da el mejor rendimiento y ponemos número para decir, tú ahorras tanto de energía, vas a ahorrar tanto por año, entonces con esta inversión de materiales o... bueno, principalmente en esta etapa es de materiales, ¿no? Sí. No, vale, ya recuperas tu inversión con esos ahorros y la misma también baja la demanda o baja las demandas de acondicionamiento, te permite poner equipos más pequeños. Entonces, ahí directo en tu inversión, antes de operar, ¿no? Porque muchos dicen, te recuperas en 5 años, bajas tu inversión inicial y eso es lo más válido. Y lo más difícil también por nuestra parte es, nuestro servicio es un análisis, un estudio. Te da un reporte con recomendaciones. Tú tienes que aplicarlas. Si no las aplicas, no te va a dar el resultado. Jonathan, hablando de un poquito de los temas de que pues ahorita en México y todo lo que viene, cambio climático y procesos de certificación LEED, que son unas cosas de las principales que hacen. Y ahorita, pues en Mérida, en el sureste de México, casi no se usa. Prácticamente lo vemos en ciudades mucho más grandes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. ¿Qué beneficios tiene toda esta parte de certificación LEED y de procesos que se utilizan, que ustedes son especialistas? Uh-huh. Excelente pregunta y es algo que falta mucho en el sureste en principal. Hay diferentes razones, pero primero lo importante creo que es entender qué es la certificación LEED, a qué se refiere, ¿no? Y después van a entender las explicaciones de los beneficios y los retos. La certificación LEED es una guía de las mejores prácticas internacionales para diseño y construcción. Sí. Hay varias certificaciones que se pueden parecer o hacen una parte. ¿Por qué se usa LEED? Es porque es la que tiene una combinación más completa. No es la mejor, pero es la que toca más puntos. Es la más utilizada en el mundo y es la que da la mejor plusvalía a los proyectos. Para las empresas internacionales o para alguien que quiere resaltarse, va a ir por LEED. Lo que contiene esta certificación es, primero, requisitos y créditos que te da puntos. Lo que está más difícil en México es cumplir con los requisitos mínimos, porque esos requisitos mínimos es basada en los requisitos mínimos de otros países. Claro. Los sistemas constructivos son un poco diferentes, ¿no? Pues que no hay, ¿no? Uno se aplica, ahí está la dificultad de si tú tienes que mejorar la práctica o ir más allá de los estándares locales. Sí. Si ni siquiera aplicas los estándares locales, va a ser muy difícil y muy costoso. El mejor ejemplo, hay 3 puntos realmente para certificación que creo que es lo más difícil en México y por eso no van a buscar certificación en muchos casos. Es que se tiene que hacer una gestión de los residuos de construcción. Okay. Entonces, no puedes tirar tu basura en cualquier lado, tienes que estar muy bien organizado en tu obra. Y eso, cuando alguien no está acostumbrado a hacerlo, va a generar un sobrecosto. Y sobre todo, un tema de planeación complicado, ¿no? Sí, pero es mínimo y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, vas a tener una obra más bonita, más organizada, vas a ser más productivo. Y los residuos o todo lo que no vas a usar, sí, lo puedes recuperar porque como ya lo vas a ir filtrando. Sí. El lugar que recupera residuos de concreto lo va a comprar porque va a estar dividido. Igual el acero, la madera, como eso es lo difícil de hacer, es cambiar el chip. Y generalmente te pasa que en México, te ha pasado, me imagino, que ya sea una obra, ves la madera tirada de un lado completamente, los desperdicios de construcción en otro lado, botellas de plástico por todos lados, todo improvisado para que coman donde sea. Y una vez en Ciudad de México me tocó ir a un edificio sobre Reforma que estaba en proceso de certificación LEED. Y literal, parecía un pinche quirófano. Y entrabas y llegabas y no había una botella, los baños tenían que estar
todos tenían un comedor, había un camper donde estaba la obra, o sea, y no había literal nada en el piso. Y fue como que la experiencia, pues mucho mejor para llevar a tu cliente, uno, para que conozca el proceso, ¿no? O sea, que llegues y que tu obra esté limpia y no estés como campo traviesa brincando todas las cosas de entrada, ya lo hace mucho más rentable, ¿no? Sí, sí, y por eso algo que debe ser básico, es lógico de tener una obra limpia, bien organizada, no se cumple. Entonces, si tú dices a tu cliente que quiere certificar por la imagen, que tiene que invertir ahí, no va a querer porque mi contratista o mi equipo no lo van a hacer, o va a ser muy caro, no lo quieren hacer. Entonces, eso es el primer requisito que yo creo que es un reto. El otro reto es en la misma idea de una obra limpia, pero hasta el exterior. Entonces, no contaminar el aire, el agua y el suelo con tu propia obra para el exterior, ¿no? Para tus vecinos, para los demás alrededor. Sí, generalmente nadie pone mallas de contención y todo tipo de cosas. ¿No? Malla de contención, pero también bajo tierra para que... Sí. O sea, el aislamiento que va... Ajá, cerrarlo bien, tener un control. Sí. Mezclas de concreto no se hace en un... ¿cómo se llama? En el piso. En el piso o en el tambor. En el tambor. Tienes su área especial, lo vas a nada más a hacer ahí para que no se va volando el polvo. Control de químicos, de todos los materiales, también muchos materiales que ni siquiera van cubiertos, ¿no? Sí. Deja la arena o la arena lo dejas ahí sin cubierto y es muy básico de hacerlo. Sí. Y igual en la parte de contaminación el tema de todo el transporte de material que va entrando, saliendo. Principalmente, entrando tiene que ser cubierto. Entonces, si tú traes un camión con un material, tiene que ser cubierto porque no quieres que se va a ir volando al otro lugar y contaminar otros espacios. Pues generalmente en México vemos que está el camión llevando el material y se está cayendo material en todas las calles, ¿no? Entonces no quieres que suceda eso y es algo que piden en la certificación que lo comprueban. Sí. Es un trabajo, debe ser muy sencillo, en realidad. En otros países creo que lo van a ir lo van siguiendo, pero no lo aplican al 100%, pero nosotros llevamos un 0%. Sí, exacto. Y ahí está la dificultad. También algo muy, muy simple. Este mismo camión que lleva su material, antes de salir, porque se ensució las ruedas, lo vas limpiando de todo el polvo, lo que pudo acumular en el transcurso. Cuando regresa a la calle, ya no va contaminando. Entonces, todo ese tema de contaminación de sitio, control de residuos, eso es la parte de construcción. Por eso esta certificación es muy diferente de los demás. Hay más puntos, pero eso creo que son los más fuertes, lo más difícil de cumplir. Y el otro reto es la ventilación mínima del exterior, que muchos no entienden qué es. ¿A qué me refiero con eso? La ventilación no es un ventilador de plafón o un aire acondicionado. Eso es recirculación del aire. Entonces, tú recirculas tu aire sucio, aunque pones un filtro, estás recirculando, no metes oxígeno nuevo. Y hay requisitos y hay estándares en casi todos los países de tener una ventilación mecánica mínima, puede ser natural, de hecho, pero para que sea constante necesita ser mecánica. Sí. No hay este requisito en México. Y cuando tú tienes que decir a un proyecto, un desarrollador, tienes que poner extractores en todos tus baños. Sí. Es un costo, no quieren. En la mayoría de México no hay tanto problema con la ventilación mínima, porque puedes abrir una ventana y está bien, pero en Mérida no se puede hacer eso. Tienes tu ventana abriendo todo el día. Te fríes como air fryer, ¿no? Entonces, eso creo que es un reto, no tanto para el resto de México. Los dos primeros puntos sí es un reto para todo México, pero la parte de ventilación exterior o algunos también lo entienden mejor con renovación de aire, como vas renovando tu aire lleno de dióxido de carbono con una mezcla que tiene más oxígeno. De hecho, será súper práctico en Mérida, todo el tema de la humedad, porque vas a ir quitando tu humedad con la misma ventilación, pero no se aplica y no se aplica en Mérida por el calor realmente, y eso es una inversión no planeada, porque tú haces tu diseño, yo voy a hacer mis muros, tú dices, cambio el material del muro, está bien, ventana, todo lo que sea, como es un incremento porcentual, vamos a decir. Por la ventilación es otro reto que no hay en México, que nos salvamos de alguna manera en la mayoría del país por el clima que está templado, vamos a decir. Sí. Con la ventilación natural está bien, no tienes ningún problema de salud
porque con la ventilación te sientes un poco mareado, abres la ventana, ¿no? Sí. Y también no está tan hermético los edificios, porque y yo he tratado de entender también por qué no se pide aquí. Sí. No es porque no quieren hacer las cosas bien, porque hay un tema de salud relacionado a la ventilación, ¿no? Claro. Entonces, como no están bien herméticos los espacios, hay más infiltración que entra a los espacios. Eso significa más pérdida de calor, Sí. pero oxígeno también. Y en otros países, ellos primero dicen, si voy a invertir en materiales, Sí, no ejemplo, puede tener infiltración, no puede tener problema de hermeticidad. ejemplo, en las cancelerías aquí estamos muy acostumbrados a usar aluminio y en otros países están muy acostumbrados a usar PVC termosellado, que prácticamente pues, no hay filtraciones, se hace toda medida y prácticamente todo está hecho pues, para que no exista esa parte, ¿no? Pues, de hecho, solamente el sellar una ventana es muy extraño. Puedes ver tus marcos de aluminio y hay espacios, tú ves Sí. Sí, la luz que entra. sí, exacto. O sea, como le faltó 2 milímetros al contratista y no pasa nada, ¿no? Pero Así que, eso se tendría que sellar, sí, pero ahí tendrá otro problema. Si lo sellas, ya está tan hermético que no hay oxígeno que entra. sí, Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre abrir tu ventana o... Pero luego no vas a aquí, por ejemplo, en Mérida, no vas a abrir la ventana porque vas a sacarlo, te vas a sentir mareado, te vas a sentir mal, porque hay todo este tema de la ventilación, tiene beneficios de salud, y bueno, lo vivimos con el COVID, ¿no? Entonces, sí, todo tenía que ser ventilado, ¿no? pero se aplica en todo el país, pero aquí no. Sí, ¿Cómo vas a abrir tu ventana todo el día? O unas escuelas, no se puede hacer. Entonces, la solución, bueno, extractores. no será un problema tener ventilación mecánica para esta situación. Pero sí hay mucho que hacer para llegar a certificar, para regresando a la certificación, ¿no? Entonces, Sí, yo veo que hay retos, hay muchos beneficios. Los beneficios que entienden muchos para la certificación es algo energético, más confort, mejor para el medio ambiente y plusvalía. no, y hay muchas empresas hoy que llegan al país y que te piden que tu edificio tenga esa certificación, si no, no entro a rentar, ¿no? Porque sus políticas internacionales, principalmente en Europa, se les exigen, ¿no? Que todos los lugares donde estén en el mundo, su huella de carbono sea mínima, ¿no? Sí, totalmente. Y todavía creo que no tenemos este mercado en el sureste, todavía. Está entrando muy poquito, Ujú. literal, hablamos de Amazon y de 2 empresas chinas que están con esas exigencias, pero del resto no hay nada más, ¿no? Porque todos los demás son bancos nacionales. Digo, el canadiense que es Scotiabank, en algún momento sí estuvo en un edificio que pidió esas características, ¿no? Y después se movió porque no cumplían con los requisitos. Pues así es. Y lo que veo también que está faltando un poco en la experiencia de nuestra zona o nuestra región es cuando esas empresas llegan y quieren este servicio, no hay gente que lo hace. Digo, y nosotros hacemos el acompañamiento de la certificación, pero no construimos. Sí. Entonces, en muchos casos buscan Aún sus proveedores de otros sí. estados y lo llevan, ¿no? Sí. Jonathan, ¿qué tanto es mito o realidad que todos estos procesos sí ayudan al cambio climático, a llegar al net zero que maneja la ONU y a todos estos programas que pues en que estamos enfocados hoy a cuidar el planeta, ¿no? Muchos piensan que no... Bueno, muchos. Casi todos, Los ¿no? arquitectos, Sí. va a ser como el punto de vista, ¿no? Para los arquitectos, ¿por qué pagar a alguien o que te va a certificar que yo hice bien mi trabajo? Lo hago bien. Sí. El inversionista piensa nada más a la plusvalía, al CEO La que utilidad. va a llevar, ¿no? Sí. Pero en realidad, para el ocupante, ahí están todos los beneficios. Sí. Y lo que lleva la certificación no es solamente una guía, es que esta guía la tienes que seguir y Sí. hay un grupo que lo revisan y lo documentas y te lo aprueban. Y aunque tú piensas que es muy simple, sí, cada punto es simple, pero lleva el paquete completo. Ahí está más complejo llevar a hacer todo bien. Y los beneficios hay de llevar el proceso, no es la certificación como tal. Llevar el proceso de la certificación, de hecho no hablé del tema del agua, pero también es un tema muy importante en particular. En el sureste. Bueno, aquí no tanto porque lleva mucho, ¿no? Pero Sí. en el resto del país sí está primordial el agua, cuidarlo y no desperdiciarlo. Entonces también es un tema de las certificaciones.
Entonces, los beneficios que vas a llevar un proceso que te permite o que te asegura de tener ahorros ahorita sí lo digo, de agua, de consumo energético, va a ser más saludable para los ocupantes. No es solamente, yo hablé de ventilación, pero hay otros temas importantes también. En los materiales que se usa para acabados, eso también genera una contaminación y afecta a la salud. Entonces, hay un control ahí en la certificación de la salud de los ocupantes y la salud y el bienestar, de alguna Sí. manera, que te tenga contacto con la naturaleza, tener la iluminación natural, las temperaturas adecuadas. Sí. También un tema de dónde se ubica tu sitio. Sí. Si estás en contacto con transporte públicos, si tienes varios usos alrededor que no requiere el coche, pero en Mérida está muy difícil decir que no Sí. requerimos el coche, pero en una plaza comercial bien ubicada o en un centro más cerca, vas a un centro más denso, ¿no? Ajá, más denso, vas a poder conectarte más. Sí. Eso es algo que promociona mucho Lead, que te da más beneficios. Entonces, todo eso, esta guía asegura que vas a contaminar menos porque vas a usar menos coche. Vas a estar más feliz como ocupante, vas a estar más saludable, vas a usar menos energía. Entonces, si un centro o un edificio consume menos energía, va a pedir menos a la red. Si pide menos a la red no va a contaminar tanto porque va a producir menos. Entonces, esos son los beneficios. Y si estás conectado, entonces también vas a usar más transporte público o vas a ahorrar tiempo, hasta puede ser, ¿no? Hay demasiados beneficios. La certificación es comprobar una garantía que sí vas a tenerlos. Sí. La idea atrás de certificación creo que hace 50 años o 25 años, no recuerdo cuándo empezó, no era de forzar a la gente a hacerlo, vamos a hacer un consenso de cuáles son las mejores prácticas. Para ayudar a todos. Y vamos a enseñar a los demás y te recomiendo seguirme y no tienes que certificar, ¿no? Y ahí está lo interesante que no tendría que hacerlo, pero sí ya se me fue lo que olvidé decir. También no contaminar en el proceso de la obra. Sí. Que eso es súper importante, que una gran parte bueno, creo que el 10% de la contaminación de un edificio es la obra y después 50%, que 80% es la operación. Sí. Y la demolición. Idealmente nunca vas a demoler un edificio, ¿no? Pero Sí. Es una parte importante. Bueno, ahorita obra, que ¿no? ya está más de moda el tema de economía circular y reutilizar edificios, ya hay un tema más abundante de demoliciones, ¿no? Pues sí, pero de alguna manera puede considerar tu edificio flexible, Sí. ¿no? Para que no tener que demoler el edificio. Sí. Y si se demole el edificio, al menos de hacerlo sin contaminarlo alrededor, porque si no, Sí, no tendría sentido. Pero todo este tema de LEED sí vale la pena. Hay muchas certificaciones y hay para todos, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho de eso es que es un guía y hay muchos puntos ahí que yo tomo de base como estándar para el servicio que yo ofrezco aparte de Gemelo Digital. Sí. Que es lo que platicé al rato del diseño bioclimático. Entonces, se hace de base en esta certificación y tienes que llevar tu diseño bioclimático. Ellos le llaman modelo energético. Te da puntos si simulas también la iluminación natural. Entonces, si optimizas muchas cosas que puedes hacer en la parte bioclimática, Sí. te da punto y cumplimiento con LEED. Después llevas bien tu obra, seleccionas bien tus materiales, ahorras agua y ya quedó. No está tan difícil, pero sí lleva un trabajo. De acuerdo a tu experiencia y lo que has vivido y lo que hemos estado comentando, tu punto de vista en México, de la parte de políticas públicas y reglamentación que tenemos, sabemos que estamos años luz de lo que pasa en Europa o mismo Estados Unidos o Canadá. ¿Con cuál sí tú empezarías? ¿Me explico? ¿Cuál dirías, esta es la mínima viable para poder empezar y hacer cosas mejores, no? Hay un tema que creo que está mal entendido de los políticos en este tema, porque lo que todos los otros países hicieron, todos de manera diferente, porque todos tienen una... ¿cómo se llama? Una... Forma de gobierno, legislación. No,
¿cómo se Forma llama? de pensar. Bueno, es que, ¿cómo se llama la CFE, no? Es Su... el proveedor de Sí, energía sí, eléctrica. sí. Sí, ejemplo, en Europa la mayoría son privados Ajá, entonces en y Europa tienen que cumplir con ciertas normas. en algunos Aquí es países... paraestatal, por así se llama. Así es. Entonces, algunos países es privado-público, otros es solamente privados. Entonces, esas mismas empresas privadas o paraestatal tendrían ellos enfocarse en la eficiencia energética y dar beneficios, incentivos en eficiencia energética. Bueno, en México, porque en otros países lo hacen. Sí, Porque si la mayoría de la gente consume menos energía, tú tienes que invertir menos en plantas, sí. en distribución, en todo lo demás. Tú vas ahorrando mucho más que lo que estás dando de incentivos. Y ahí está realmente el punto mayor que no hay esfuerzo en México, creo, ¿no? En la parte de eficiencia energética directamente de la CFE, que falta principalmente. Y cómo aplicarlo o cómo seguirlo, eso no está difícil porque eso ya existe los estándares. Hay el estándar de eficiencia energética de edificios, que es el estándar 90.1 o el Código de Conservación de Energía Internacional, que es lo mismo, ¿no? Pero Sí. hicieron en 2016 uno para México. Sí. Nunca lo aplicaron y se supone que cada 3 años se tienen que actualizar. Pero ahí está la guía que Deberíamos utilizar. donde juntaron todas las normas Sí. de cuál equipo de aire acondicionado tienes que usar, los materiales residenciales, no residenciales, la iluminación, lo llenaron de todas las normas que se deben aplicar, que no se aplican tampoco, pero porque las normas son obligatorias, entonces no cumplen esas normas, pero pusieron en este estándar que es en el trabajo que nosotros hacemos, es la base para todos los países. Para una certificación o para un permiso, tú tienes que llevar este estándar, seguir la documentación, sí, que comparas tu edificio real con la referencia de este estándar y dices cuántos ahorros tienes comparando con esa referencia. Y dependiendo de cuánto estás ahorrando, te da incentivos en tu predial o una mejor tasa Sí. de energía. Entonces te van a ir ayudando y creo que ahí está el problema, la dificultad es, ya tenemos las normas del envolvente sí existen, pero no se aplican porque no hay incentivos, no hay, bueno, puede ser, no hay penalización a no seguirlas también. Yo creo que más que incentivos, no hay penalizaciones. Y tocas un punto importante. Ahí el punto que creo que no les duele a nadie, entonces no pasa nada, ¿no? Yo creo que si les doliera, obviamente tendrían que cumplir mucho más con esas cosas. Pero duele al medio ambiente, claro. Duele a la inversión inicial porque tienes que poner equipos más grandes. Sí. Y eso nada más es envolvente, ¿eh? Porque sí, no hay parte de diseño bioclimático, no hay selección de equipos, sí, no hay confort térmico, no incluye eso, nada más. Y de hecho, este estándar de envolvente también, ¿por qué no se aplica en particular en Mérida o en lugares más cálidos? En Caribe y toda esta parte que es que está muy lejos del estándar, sí, que la gente normalmente construye. Jonathan, no como crítica, sino como reflexión. Tú siendo extranjero en México, la verdad es que no como crítica, que sea una parte de reflexión. En tu cabeza suena muy difícil que no lo tomemos en cuenta, o sea, que de verdad no nos importe, o sea, ¿cuál es tu perspectiva en ese punto? Porque vienes de una cultura donde los latinoamericanos, y hablando de todos latinoamericanos y también los hispanos, españoles en sí. Bueno, en España sí están llevando... Sí, pero porque la ley que los rige y la Comunidad Europea es más rígida, o sea, es más difícil no hacerle caso, ¿no? Pero al final de cuentas en el pensamiento creo que traemos el mismo chip y si me puedo pasar un poquito la línea, lo hago, ¿no? Y a lo mejor tú viniendo de otro país donde no hay forma de brincarse ni un centímetro, ¿cómo lo ves? Bueno, con temas más de mentalidad, digo, sí, sería, no es tanto que no se puede pasar la línea, es que no queremos. Como pensamos que no debería, si ahí está una regla, la seguimos y me imagino que hay una razón, como así sí, pensamos, ¿no? Hay una razón atrás de este reglamento, de esta política, lo vamos a seguir
probablemente da más beneficios que tratar de saltarla. Y creo que, por lo tanto, aunque no la saltamos, creo que también hay los mecanismos que permiten no hacerlo. Porque aquí, por ejemplo, vas a hacer un permiso o vas a hacer cualquier proyecto, puedes tener el contacto directo con la persona que te va a firmar y te va a aprobar, ¿no? Y en otros países no es el caso. Tú mandas tu documentación hasta en línea en una plataforma, ni siquiera tienes un correo, ¿no? Lo subes ahí, esperas, te regresan un correo, un mensaje, Sí. o un correo electrónico, no sé, o tú tienes un folio y vas a regresar a la plataforma a ver cómo va siguiendo el proceso. Y no hay manera de convencer o de pasar el proceso porque no hay nadie que puedes hablar. Sí. No hay nadie que puedes contactar, entonces no hay esta posibilidad ni siquiera de pensar que puedas argumentar ajá. una idea. Entonces, ahí está, o creo que bueno, digo eso para el pequeño y para el mediano, ¿no? El grande siempre va a tener contacto para hacer lo que quiere, ¿no? Y hay muchos beneficios, creo que es lo que falta también de manera de las políticas, bueno, puede ser que sale de ahí, ¿no? Pensamos, la mayoría piensa que los políticos no hacen un buen trabajo, puede ser que sí, en México tuvimos, yo digo nosotros porque ya tengo muchos años aquí, muy malos políticos. Sí. Pero la gente atrás de los políticos, los que realmente hacen el trabajo sí, y trabajan muy bien y hacen un excelente trabajo, y todas esas políticas de cambio climático, de medio ambiente, sí están ahí, pero no se están se hacen bien porque no hacen noticia. Entonces, no hay polémicas si hacerlo o no hacerlo. Ya pasan porque es lo que se debe suceder. Pero en la aplicación, ahí está lo más difícil porque no... Falta una parte de experiencia de muchos trabajadores en la construcción, de todos los niveles, creo, ¿no? Pero creo que se demora empezar puede ser al nivel más bajo, o bueno, empezamos del nivel más alto y ya luego comunicar la información. Pero si ni siquiera vas a tener un eléctrico calificado, un albañil calificado, ¿cómo lo puedes pedir de seguir una regla, un estándar de aislamiento de tubería, una manera de soldar o de juntar cables? Entonces, se hace muy difícil pedir esos estándares. Entonces, eso es un tema que falta. Pero las políticas existen. Creo que no se da mucha importancia. No hay incentivos, no hay penalización tampoco. Pero sería un primer paso. Creo que la parte de las normas que tenemos, que por ejemplo se aplica, por muchos no lo saben, ¿no? Pero todas esas fichas amarillas que ponen en los refris, en los áreas acondicionadas. Sí, dice que el consumo energético. Ajá, eso es el cumplimiento de una norma, porque una empresa que fabrique electrodomésticos no puede pasarse la norma porque no le van a dejar vender. Pero tú cuando construyes una casa, no, porque existe la misma ética amarilla de las normas para los edificios, nadie la tiene. Okay. Porque tú te la puedes pasar. O sea, creo que nadie se imagina que existe esa etiqueta amarilla para los edificios. Ajá, pero ya existe eso, pero no se aplica. No sé si falta una inspección o... porque creo un agente regulador mucho más es que creo que también no estoy muy en este área, ¿no? Porque me enfoco mucho más en la fase de diseño. Pero no creo que haya un seguimiento de si se construyó, cómo se diseñó. Sí. Después, ¿no? Porque dices, bueno, ya hago mi permiso, ya lo aprueban. Yo escuché a algunos arquitectos dicen, ponen la verde y después lo quitamos y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay este tema también que no es que la gente quiera pasarse la niña, es que falta esos regulaciones, ¿no? O sea, el agente inspector, el que sí se verifique, el que sí se procese, que se haga. Y eso, lo bueno de eso es que genera empleo, ¿no? Sí, completamente. Entonces, eso es un beneficio adicional de tener un inspector, además de ser bien construido para el tema medio ambiente. Por temas de seguridad, no se va, la estructura sí se fue bien hecha, por instalación contra incendio, para muchos temas está súper importante. No, sobre todo que ahorita me tocó un edificio en X ciudad de destino de playa y le hicieron un análisis de estructural y lo que llaman enriquecimiento de las cimentaciones y todo lo que tiene que ver con la calidad del cemento que se aplicó, porque querían crecerlo en un piso más. Si tiene que hacer, mientras haces tu cemento, haces tus propias pruebas. Ajá, exacto. El caso es que no tenían nada de backup, entonces tuvieron que intervenir en el edificio, tomar varios muestreos en diferentes zonas
y la calidad del material era muy pobre. O sea, se contrató uno, se coló otro y por lo tanto no van a poder conocer el edificio ni hacer nada porque la calidad del material ya es cuestionable como está ahora, ¿no? Entonces, de entrada desde ahí, ¿no? Empiezan todos esos temas de que a veces ni siquiera el que contrata siguió lo que tú le pediste, ¿no? Sí, eso es algo que está más complicado, creo que cambiar. Sí. Pero probablemente cuando... Bueno, regresando al tema de la certificación, eso pone la manera de pensar que si tú diseñas algo, lo construyes de esta manera, lo documentas de esta manera y lo sigues haciendo en todos tus procesos. Jonathan, para ir cerrando este podcast, ¿qué es Chuck Inc. ya para todos? ¿Qué viene para Jonathan? ¿En qué estás trabajando? ¿Dónde te pueden encontrar? Y sobre todo, en algo que les quieras compartir a los que nos escuchan, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos 6 años aquí en Mérida. Somos Chuck Inc. Significa en inglés, bueno, voy a traducirlo, para cambiar la arquitectura y la construcción con innovación, naturaleza y comunidad. Lo que nosotros hacemos es empoderar la toma de decisión en los diseños inmobiliarios para que busquen eficiencia energética, confort y sustentabilidad. Eso, ¿qué significa en tema de servicio? Entonces, todo el tema de acompañamiento para certificación LEED, EDGE, WELL principalmente. Hay otras, se puede platicar. Y también lo que llamamos nosotros gemelo digital o digital twin, que se aplica para edificios existentes y nuevos, que es llevar el proceso de diseño bioclimático para llegar primero 50% de ahorro en el diseño pasivo y después llegar al net zero con los equipos o con los paneles solares. Normalmente bajar la demanda permite ahorrar en esos equipos en la inversión inicial. Y este proceso también aplica para edificios existentes. Lo único que se tiene que tener es sensores de consumos que se ponen en nuestros modelos digitales para optimizar el uso de energía, mejorar el confort y la productividad de los ocupantes. Es algo que nosotros nos enfocamos, nos encantamos y tenemos la experiencia para hacerlo desde muchos años. Todavía no lo comenté mucho, pero nuestra experiencia es principalmente internacional. Entonces, todo tipo de proyecto lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Tenemos todo lo que se requiere para... Tú y los países, o sea, tú y tus proyectos y tú y los países, para que la verdad la gente entienda qué tan involucrado estás y sepa realmente que eres un experto en lo que es certificación y sobre todo en esta parte de diseño bioclimático. Bueno, es que ya va a ser una lista muy larga, ¿no? Pero tenemos proyectos en Europa, en Australia. Ya no tenemos más, pero hemos trabajado también en Asia, algunos proyectos, en algunos países de América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, de varios temas de cumplimiento de los estándares estándares de construcción, sí, o certificación LEED, o las otras certificaciones también locales como la alemán de GNB o la de Australia que se llama Green Star. Como todos los países tienen sus estándares, pero hemos participado en varios proyectos, bueno, en todo tipo de proyectos, todo tipo de clima, todo tipo de estrategias, y realmente somos los expertos en este tema. Yo digo, para simplificar, en la eficiencia energética, si lo están buscando y quieren un servicio real que les permite llegar a la eficiencia energética un 50% o más, sería con nosotros. Estamos en Mérida, nos pueden buscar en Google, tenemos una página web también, en chuck-medio-inc.com, también en redes sociales como Lead Mérida, en Instagram y todas las otras redes sociales también estamos presentes. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hacer la plática en español. Sé que dominas mucho más francés o inglés, pero pues aquí para que todos en México y sembrar una semillita de tratar de cambiar ese chip para que cumplamos con las reglamentaciones, ¿no? Sí, bueno, espero que me entendieron bien. No, tu español es bastante ya fluido. Digo, es difícil quitar el acento, ¿no? Pero pues sí, bueno, mejor serían cuando habla que no me escuchen. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias y te esperamos pronto en tu podcast Lookout. Y síganos a todos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en la siguiente.
Muchas gracias.